Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia. Con gusto, consejera. Señores consejeros, buenos días. Me permito pasar lista de asistencia. Consejera presidenta Felicitas del Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Fox Pérez Nieto. Presente. Hay foro, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Les invito a los colegas de pie a asistir foro siendo las 11 horas con 4 minutos del día 4 del mes de marzo del año 2015. Declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Le solicito al secretario de lectura al orden del día. Con gusto, maestra. El orden del día preparada para esta sesión ordinaria número 9 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero José Antonio Fox Pérez Nieto, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del procedimiento de queja número RQ, diagonal 140, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tabasco. Del procedimiento de queja número RQ, diagonal 141, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Cumbacán, Tabasco. Del procedimiento del recurso de revisión número RR, diagonal 356, diagonal 2014, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Y del recurso de revisión número RR, diagonal 398, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del procedimiento de queja número RQ, diagonal 138, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, y del recurso de revisión número RR, diagonal 397, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión número RR, diagonal 287, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Del recurso de revisión RR, diagonal 308, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Y del recurso de revisión RR, diagonal 410, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco. Como punto número 8 tenemos sorteo de los expedientes identificados con los siguientes números. RQ, diagonal 134, diagonal 2014, promovido en contra del partido Nueva Alianza. RQ, diagonal 139, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco. RQ, diagonal 143, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Comunicación, Tabasco. RR, diagonal 376, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Celta, Tabasco. RR, diagonal 404, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. RR 545, 546, 547, 548 y su acumulado 550 y 559, todos recursos de revisión, todos de la serie de 2014 y todos promovidos en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. El RR 553-2014, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. RR 554, promovido en contra de la Secretaría de Administración, al igual que el 555 de la serie 2014. RR 557, 558 y su acumulado 560, y el 559, todos del 2014, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. RR diagonal 603-2014, promovido en contra de la Secretaría de Planificación y Finanzas, al igual que el 604 diagonal 2014. RR 605 y 606 del 2014, ambos promovidos en contra del Ayuntamiento de Celta, Tabasco. RR 611 diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. RR 612 diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Celta, Tabasco. RR diagonal 613 diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Jalpa, Tabasco.
RR diagonal 614 diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centla Tabasco. RR diagonal 615 diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco. RR diagonal 616 diagonal 2014 y el 617 diagonal 2014, promovido ambos en contra del Ayuntamiento de Centla Tabasco. RR diagonal 618 diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco. RR diagonal 619 620 de la serie 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centla Tabasco. RR 621 diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco. RR diagonal 622 diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centla Tabasco. RR 623 diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, Tabasco. RR diagonal 624 diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Administración. RR 625, 626, 627, 628, 629 y 631, todos de la serie 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, Tabasco. RR diagonal 633 diagonal 2014, 634, 635 y 636 igual de la serie 2014, todos promovidos en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. RR diagonal 637, 640 y 642 de la serie 2014, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, y RR diagonal 643 diagonal 2014, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Como punto número 9 tenemos asuntos generales y como punto número 10 clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, consejero. Muchas gracias. Entonces le solicito someta a consideración de este cuerpo colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. Con gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestando. A favor. El orden del día ha sido aprobado, consejera presidenta, con 3 votos a favor. Bien, el punto cuarto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 del mes de febrero del año en curso, misma que fue turnada a cada uno de los que integramos este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiendo recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria antes citada, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de este pleno lo antes citado. Con gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Por favor. Consejera presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa de la lectura y el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero del año en curso con 3 votos a favor. Bien, gracias. El desahogo al punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia del consejero José Antonio Borges Pérez Nieto, se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido y el sentido de los proyectos que presenta a este pleno. Gracias, con su permiso, consejera presidenta, compañero Isidro Rodríguez Reyes. Nuestra ponencia presenta el día de hoy 3 asuntos. 2 relacionados a los procedimientos de queja y 1 más a un recurso de revisión. Nuestro primer proyecto es el relativo al procedimiento de queja RQ 140-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata. En este asunto se solicitó los recibos de pago de los regidores del Ayuntamiento de Emiliano Zapata del 1 de enero del 2013 a la presente fecha. La solicitud de esta información se presentó el 24 de febrero del 2014. Quiere decir que el interés informativo del solicitante versa en los recibos de pago de todos los regidores del Ayuntamiento de Emiliano Zapata correspondiente del 1 de enero del 2013 a febrero del 2014. Lamentablemente, como respuesta a esta solicitud de información,
encontramos el silencio sepulcral de este ayuntamiento ante la solicitud de información. No dio respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información, por lo tanto la queja que presenta el ciudadano es completamente fundada y se acredita la responsabilidad administrativa de no proveer información en los plazos y en los términos que marca la legislación aplicable. Por tal motivo, nosotros proponemos que esta queja sea fundada y se ordena que se dé respuesta de inmediato a esta solicitud de información. También emitimos el apercibimiento al Ayuntamiento de Emiliano Zapata para que en los subsecuentes se conduzca de acuerdo a los plazos y términos de la legislación. Este hecho pedimos que se registre por parte de la Secretaría Ejecutiva como antecedente, porque en caso de reincidencia les serán aplicadas las sanciones que prevé la legislación. Este es el primer asunto que con gusto abrimos a la deliberación. Yo creo que pasamos, como hemos acostumbrado, a todos los asuntos y al final ya hacemos un análisis de todos en común. No sé si le parece, consejero Isidro. Me parece bien, consejero. Entonces pasamos al segundo asunto. El segundo asunto es el relativo al procedimiento de queja RQ 141-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Cunduacán. En este caso, la queja específica del ciudadano es el silencio, esta complicidad con la opacidad que demuestra el Ayuntamiento de Cunduacán al encontrarse que en este asunto ni siquiera rindió informe sobre este procedimiento de queja. En otras palabras, quiere decir que la solicitud de información del ciudadano no fue atendida ni respondida. Y cuando se emplaza al Ayuntamiento de Cunduacán para defenderse en este procedimiento, también hizo caso omiso a los requerimientos de este órgano garante, transgrediendo a fondo los derechos humanos de acceso a la información pública. Por tal motivo, nosotros proponemos que esta queja se decrete fundada, se registre en el sistema por parte de la Secretaría Ejecutiva, para que en caso de que se presente reincidencia procedamos conforme lo marca la legislación y ordenamos que se entregue la información de inmediato al ciudadano solicitante. Ese es el segundo proyecto que presenta nuestra ponencia. Y si no existe ningún otro comentario, paso entonces al final lo vamos a dejar. al último asunto. Sí, son 4, ¿no? Van 2, falta el 398 y el 338. A ver. No, Pasamos al tercero de sí. cuatro ¿Cuál es? asuntos. ¿El tercero cuál es? El 356 Leonardo. Ah, ese es el tercero, sí. En este asunto es el proyecto al recurso de revisión 356-2014, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. En este caso se requirió la relación de profesores del plantel número 5, ubicado en Cárdenas, Tabasco, de los años de 1990 a 2000. Como respuesta, en un primer momento, este sujeto obligado emite un acuerdo de inexistencia de la información con motivo de la pérdida de documentos a causa de la inundación de 2007. Adjuntan parte del testimonio notarial que relaciona la documentación destruida por la contingencia. La otra parte de la respuesta se pone a disposición del ciudadano
en la modalidad in situ y con costo. Como podemos observar, el sujeto obligado modifica la elección del medio del ciudadano para recibir la información pública. Esta información, desde el momento en que se requirió, se señaló que se recibiría de manera digital, de forma electrónica, la información, obvio, sin costo, en la plataforma Infomex o cualquier otro medio de los que este Pleno ha mencionado en forma reiterada a lo largo de más de 4 años, donde se menciona que existen otras herramientas que permiten transferir documentos digitales, archivos electrónicos, sin generar ningún costo y, por supuesto, beneficiando el acceso a la información pública. En principio, observamos de forma sucinta el siguiente punto. La información que requirió el ciudadano, una parte es inexistente debido a la acreditación que realiza el sujeto obligado, mencionando el fenómeno meteorológico que dañó o extinguió los documentos que poseían la información. Pero el propio sujeto obligado reconoce que existe otra parte de la información. Sin embargo, una parte es transferida por el sistema Infomex y la otra parte de esta que sí existe se le comunica al ciudadano que puede consultarla in situ con un costo de 803.25 pesos. Debemos señalar que la legislación es contundente. El acceso a la información pública es gratuito. La consulta directa de los documentos no causa absoluto ningún costo. La consulta directa de los documentos. La reproducción de la información es la que podría tener algún costo mínimo relacionado con los insumos que se utilizan. Pero en este caso no hay ninguna reproducción de la información, hay una consulta directa de la información. Entonces, no es procedente establecer ningún costo para la consulta directa de la información. Y por otro lado, también tenemos, de forma reiterada, sostenido a lo largo de más de 4 años, que existen otros mecanismos para hacer llegar la información a los ciudadanos. Hoy en día, en esta evolución tecnológica, las personas tienen un baúl repleto de herramientas que permiten transferir archivos electrónicos más allá de la capacidad de Infomex, que por cierto, día con día ha crecido. Estábamos en 5 megas y ahora rebasamos los 8 megas. Y parte de estas herramientas son gratuitas. Tenemos OneDrive, Dropbox y aquí tenemos, de hecho en la resolución lo mencionamos, y Google Drive, donde se puede transferir de forma gratuita, por ejemplo, en Dropbox 2 GB, en SkyDrive 7 GB, en Google Drive 5 GB. Esta capacidad
amplía el ancho de Infomex para transferir archivos. Por lo tanto, se puede, por parte de los sujetos obligados, tal como lo marca la ley, adoptar herramientas tecnológicas que beneficien el acceso a la información pública. Más allá de la limitación que pudiese crear Infomex y de las otras vías por las cuales se pueden hacer llegar la información pública, tenemos estas otras tres que contribuyen a la transferencia de archivos electrónicos sin costo. Y si por alguna razón habría que adquirir alguna de las cuentas, llamémosle premium, de cualquiera de estas herramientas de la nube, hay costos hasta de el equivalente a entre 200 y 400 pesos el año, y que se puede ampliar la capacidad hasta 25 gigabytes, una cantidad inmensa, administrable por parte del sujeto obligado, y los archivos, como pueden subir para cumplir con la entrega de la información, también pueden bajarse en el momento en que concluya este proceso de poner a la disposición de las personas la información por un tiempo razonable, que la ley incluso tiene ahí algunos plazos de 10 días cuando hay una consulta directa. Podríamos adoptar un parámetro similar o cómo lo usan Infomex. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros proponemos revocar este acuerdo de disponibilidad para que se respete la elección que hizo el ciudadano en el medio por el cual eligió para recibir la información pública, además de encontrarse en toda esta serie de mecanismos por los cuales se puede hacer llegar información pública sin generar costos adicionales para nadie, independiente de las que mencionamos ahorita de estas últimas tres herramientas. Este es el asunto que también ponemos a discusión en el pleno. ¿Quieren que pase al otro? Bueno, sí, habíamos dicho que al final íbamos a hacer los comentarios por resumen de cada uno de ellos. Tenemos Por último, 396. presentamos el proyecto de recurso de revisión 398-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación. En esta solicitud de información se requirió una copia en versión electrónica de la lista nominal de maestros desglosada por número de plazas que contenga. En primer momento, ese sujeto obligado emite, acorde a la legislación aplicable, la prevención, donde pide al solicitante que precise el nivel académico y periodo de pago del que requiere la información. Posteriormente, se emite por parte del sujeto obligado el acuerdo de solicitud no presentada en virtud de que a su juicio no quedó completamente aclarado cuál es el requerimiento de información. Nosotros, al desmenuzar la solicitud de información, observamos que en principio lo que se requiere es una lista de maestros, sin importar el nivel académico, porque aquí no está en el requerimiento informativo primario, no existe ninguna acotación sobre el grado académico de los maestros sobre el cual se requiere la información pública. Y en lo que hace al respecto del periodo de pago, nosotros observamos que nos estamos refiriendo al momento presente, como también lo hemos sostenido a lo largo de varios años con un criterio que cuando no se especifique por parte
del requiriente de información algún periodo en específico, se debe de interpretar que es al momento presente. De paso, quisiera solicitar a la Secretaría Ejecutiva registremos este asunto como un posible criterio relacionado con muchos votos que resolvimos en este sentido, en relación a la interpretación del tiempo, la temporalidad, cuando las solicitudes de información no especifique con claridad algún periodo de interés informativo. Entonces nosotros proponemos revocar este acuerdo de solicitud no presentada para que se emita uno nuevo donde se admita y se entregue la información correspondiente. De alguna manera esta resolución ayuda a precisar el requerimiento informativo correspondiente a la lista nominal de maestros del año 2014, desglosado por número de plaza de tiempo. Son los 4 asuntos que presenta nuestra ponencia. Bien, se le concede el uso de la voz al consejero Isidro si tiene alguna precisión que hacer en relación a los 4 proyectos de resolución que ha presentado el consejero José Antonio Jorge. Muchas gracias, consejera presidenta. Bueno, pues solamente estar de acuerdo con la propuesta que presenta el consejero José Antonio Jorge. Y bueno, también traigo algunos a la mesa parecidos, el recurso de queja, que me gustaría que pudiera plasmarse algún criterio al respecto sobre los plazos y tiempos. Y bueno, también recordar que empezamos caminando poco a poco, cuando nacemos, vamos creciendo. Entonces no podemos correr también a prisa en los sistemas informáticos. Es una ley que lleva apenas 10 años operando en Tabasco desde 2007. La tecnología de la información es cierto que ha avanzado muchísimo. Los programas tecnológicos cambian permanentemente, los software lo mismo. Y bueno, en ese sentido, pues debe hacer el mayor de los esfuerzos por parte de los órganos públicos. Sin embargo, tampoco podemos pedir más allá de lo que en este momento puedan aportar. Lo que sí es conveniente es que se dé cumplimiento en la forma que sea, pero darle cumplimiento a la información, a la solicitud de información del ciudadano, de las personas. Y ese básicamente sería, en mi opinión, que en la medida en que se vaya avanzando, lo ideal sería que las tecnologías que tenemos estén debidamente actualizadas con las nuevas tecnologías de información. Como bien lo dice el consejero, redes en las nubes hay muchísimas, pero también se necesitan cursos, capacitación del personal. Y yo creo que en la medida en que los sujetos obligados le den cumplimiento de la forma que tengan a su alcance, sería lo más ideal. Ese sería mi punto de vista, José. Lo único de los 4 asuntos. Bien. Si me permite, yo en el primer asunto no encontré dentro de los antecedentes lo que solicitó el quejoso. No aparece aquí qué es lo que solicita. Yo creo que hubo una omisión ahí, o así se está haciendo, no sé. Pero yo creo que como antecedente se tiene que poner la solicitud que hace, qué es lo que pide. Yo lo busqué y no lo encontré dentro de esto. Es lo único que... Y algunos detallitos que ya eso ya es cuestión no de fondo, sino de ¿cuál solicitud? Es en la primera, mire, es en el expediente 140, 2014. El quejoso se queja contra el ayuntamiento de Emiliano Zapata. Y en los antecedentes presentó el 9 de octubre del 2014, José Miguel fulano de tal presentó queja en contra del ayuntamiento
aduciendo que el sujeto obligado omitió dar respuesta en tiempo y forma a su solicitud de información tal. Pero no señala qué es lo que solicito. Yo creo que... ¿Pero dónde vienen? Ah, no, pero como antecedente, en los antecedentes, sí. Se tiene que repetir en el considerando, pero en el antecedente, como referencia, se tiene que hacer valer también. Sí, es de forma. No es de... Ese es en cuanto al otro. Y solo recordar la litis, al menos en estos dos casos, el silencio. Sí, pero el silencio, ¿a qué? Sí, es decir, ¿qué solicitó? Y a esa solicitud no se le dio respuesta, fue una omisión, hubo un silencio. ¿Pero a qué? Sí, la litis es que solicitó. Es una consecuencia de la omisión que se da desde el punto de vista jurídico. Como antecedente se tiene que decir qué solicita. En la única parte, en el segundo asunto no tengo nada. En el tercero creo que se abundó demasiado en relación a los avances tecnológicos que yo creo que sí, hay que ser concreto, hay que hacerle ver, y esto es importante, su resolución, pero se me hace un poquito en demasía para efecto de que se lleve a cabo todo esto. Da la impresión de que es una cátedra de cuestiones electrónicas, desde mi punto de vista. Yo creo que en las resoluciones tenemos que ser más concretos. ¿Qué me pides? ¿Qué no diste? Y hay esta forma de dar solución a esto. No es que esté mal, sino simplemente se abunda demasiado y eso a veces no... Tiene razón, es un estudio profundo, demasiado, justo, con argumentos. Sí, pero eso está así. Aquí es una cátedra. Aquí está dando una cátedra. Y en una resolución no se dan las cátedras, sino en una resolución se fundamenta, se motiva y se dice, es mi punto de vista. Puedo estar equivocada. Ni una coma movería en favor del acceso a la información. Bien, ese es el segundo, otro asunto. Y el cuarto, es en relación, ciertamente lo que solicitó es la lista de los maestros que elaboran. Si se está diciendo que solicito la lista de los maestros, como atinadamente usted lo señaló, se debe entender lo que son actuales. No están diciendo de los maestros que ya se jubilaron y por ende lo tenemos que contemplar como asuntos presentes de momento. Y es correcto que se señale para un futuro criterio a efectos de que se evalúe cómo y de qué manera debemos entender la solicitud. Ahí estoy de acuerdo. Interpretación de la temporalidad. Esos son los 4 asuntos y le pido al secretario ejecutivo ponga a consideración de este cuerpo colegiado los 4 proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio Gómez. Con gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del consejero José Antonio Gómez. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Gómez. A favor. Consejera Presidenta, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al segundo texto del orden del día, que se refiere a los proyectos de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Y se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido de cada uno de los proyectos que presenta a este pleno. Con su permiso, consejera presidenta, consejero José Antonio Borges. Buen día. Bien, inicio con el recurso de queja 138/2014, mismo que en la sesión pasada fue retirada la queja en razón de que pedí estudiar y comentar un poco más con cada uno de ustedes. En ese sentido, me gustaría también que la Secretaría Ejecutiva pudiera plasmar como criterio
esta interpretación de la ley y del reglamento respecto al silencio del sujeto obligado cuando se presenta una queja. Y bueno, aquí la propia ley nos permite o le permite dar respuesta en 20 días hábiles a quienes le requieren información, pero además también permite 10 días adicionales siempre y cuando medie mejor dicho, una prórroga, y a la vez, en caso de que no exista esa acción de prórroga por el sujeto obligado, pues la condicionante es que por un lado se llevaría la información gratuita cuando tenga la obligación de pagar algo el solicitante, y por el otro lado tendría que pagar cierta cantidad de dinero cuando la información que se requiera se tenga que, conforme a la ley, también pagar, pero en este caso cuando exista una prórroga. En el caso que les traigo resulta ser lo siguiente, que el Ayuntamiento de Teapa, después de agotado los 20 días de plazo, solicitó el último día una prórroga para entregar la información, y desde luego tuvo otros 10 días adicionales para poder entregar la información. La información dentro de esos 10 días no se proporcionó. Sin embargo, nosotros en el momento del estudio encontramos que se subió la información, pero no los tiempos obviamente que se le otorgan al sujeto obligado para que entregue la información. En esas condiciones nosotros proponemos que el quejoso al presentar su queja pues sí está debidamente fundada, porque la presentó en los tiempos que son dentro de los 3 días, dentro de los 5 días siguientes, 3 días siguientes hábiles. Y bueno, aquí lo que sí quisiera hacer alusión es lo siguiente, vuelvo a repetir los plazos. Debe haber un criterio que cuando el sujeto obligado solicite la prórroga, el solicitante debe forzosamente pagar la información cuando así la deba de liquidar conforme a la ley. Hay información que se sube, y eso pues obviamente, como hace un momento lo manifestaba el consejero José Antonio Borges, es información gratuita. Sin embargo, puede solicitar a lo mejor un disquete con información el solicitante, y en ese caso tendría un costo. O cuando solicite copias certificadas, en ese caso tendría costo. Aquí en este caso, si existe la prórroga por parte del sujeto obligado de 10 días adicionales, si había que entregar copias certificadas o había que entregar discos donde se mantenga la información, el solicitante debe cubrir los costos de esa información. Sin embargo, si por alguna razón el sujeto obligado, no solicita la prórroga de los 10 días, transcurren esos 10 días y el sujeto obligado tiene la obligación, si el solicitante requirió copias certificadas o discos para efecto de obtener una información, pues obviamente no tendría ningún costo para el solicitante esa información. No sé si quedó más o menos claro cómo debe ser obviamente el criterio. Entonces, yo creo que vale la pena, porque resulta que en el consejo anterior observamos en revisiones de asuntos que se resolvieron, asuntos de quejas que se resolvieron en este sentido, que adicionalmente se le daba al sujeto obligado 10 días adicionales hábiles, o sea, estamos hablando de 40 días. La ley nunca especifica 40 días, el reglamento tampoco especifica 40 días. Entonces, en un análisis previo que hicimos, inclusive la propia Secretaría Ejecutiva, algunos compañeros consejeros, llegamos a la conclusión de que ese plazo que se estaba otorgando de 40 días a los sujetos obligados es irregular. Consecuentemente, creo que debemos de marcar ya un criterio para que definamos
y quede definido, mejor dicho, que lo que deviene de este acceso a la información para el sujeto obligado de responder son 20 días hábiles primero, y si solicitan la prórroga serían 10 días hábiles con costo para el solicitante en caso de que los tenga que cubrir, porque pidió información que requiere una certificación. Pero si en su momento pidió el solicitante información que requiera certificación y no responde en los 20 días hábiles el sujeto obligado, los 10 días adicionales de prórroga que se le otorga es en forma gratuita para el solicitante. Yo creo que ahí, en ese sentido, debería ir el criterio de que, por un lado, si se solicita la prórroga y hay que entregar información que deba de pagar el solicitante, pues obviamente la tendrá que pagar, pero si no es así y la prórroga se utiliza conforme a la ley porque no cumplió los 20 días hábiles, el solicitante tendría derecho a recibir la información en forma gratuita, siempre y cuando obviamente solicite copia certificada o otro documento que requiera tener a la mano. Ese sería básicamente el sentido de esta resolución, que es fundada. Independientemente de que es fundada, manifiesto también que la información la encontramos, que ya está en los portales de transparencia, tal y como la solicitó el quejoso, perdón. Y bueno, en ese sentido, independientemente de que es fundada, simplemente tenemos que manifestar que el sujeto obligado queda percibido, y eso tiene que tomarlo en cuenta la Secretaría Ejecutiva, porque en caso de reincidencia, pues obviamente se tendría que aplicar lo dispuesto en el capítulo 10 de la ley de la materia. Por lo tanto, pongo la consideración que este recurso es dado. Sí, consejero. Sí, no sé, de una vez comentarle. Bueno. Solamente también profundizar en este análisis, que cuando los sujetos obligados emiten una prórroga y aún así no hay respuesta a la información pasando estos 10 días, estaremos frente a un supuesto de responsabilidades administrativas, o sea, el incumplimiento a otorgar la respuesta a la solicitud de información, distinto a silencio del sujeto obligado. El silencio, cuando absolutamente no pasa nada y se vencen todos los plazos, no hay ninguna exacto, no hay ningún acto jurídico en este proceso y se vencen todos los plazos. Y si hay algún acto jurídico y aún así se vencen todos los plazos, entonces estamos frente a una causa de responsabilidad administrativa. Solo para que quede como agregado dentro del criterio. Así es, yo quisiera agregar que, tratándose de recursos de queja, aunque suba la información dentro del término que se está resolviendo la misma, no ha lugar a una causal de sobreseimiento como en los recursos de revisión, y por ende es correcta el contenido, porque además yo creo que se está mal interpretando lo relativo al reglamento, lo de los 20 días hábiles y además de los 10 días más en caso de error. Por ende, yo estoy de acuerdo con el contenido y el sentido de este proyecto. Pasamos al segundo proyecto, que es en relación a su recurso de revisión. Es un recurso de revisión a 397/2014. Aquí sí es interesante porque es la propia Secretaría de Educación a la que le requieren información con diferentes, mismo solicitante que acaba de mencionar el consejero José Antonio en el recurso 398/2014, solo que en el que él dice copia en versión electrónica de la lista nominal de maestros, desglosado por número de plaza que tenga. Y aquí dice, la solicitud versa sobre el total de maestros que laboran en esa secretaría, desglosado por sueldos que ganan cada uno de ellos.
Aquí tuvimos que hacer uso de otros parámetros de estudios y llegamos inclusive a tener que consultar el diccionario de la Real Academia Española, que es el que al final de cuentas interpretamos y que nos rige, y veíamos el concepto de la preposición en esa secretaría, porque originalmente interpretábamos que era el total de maestros que están laborando en el Estado y controlados por la secretaría. Sin embargo, él dice el lugar, la preposición, según el diccionario de la Real Academia Española, él dice se refiere al lugar, es decir, los que están laborando dentro de la secretaría. Por eso quiero ponerlo a la consideración de ustedes, porque sí encontramos un dilema ahí. ¿Qué es lo que nos piden? La totalidad de los maestros que están laborando y controlados por la secretaría, o los que están dentro de la secretaría. Para nosotros, después de analizar esta preposición en, que dice que es el lugar, denota el lugar en donde se encuentran esos maestros, consecuentemente se refiere a quienes son los que están laborando en la secretaría, en el edificio de la Secretaría de Educación. Quiero decirles que este recurso en su momento fue prevenido por el sujeto obligado y responde el recurrente. Lo siguiente, vamos a ver qué respondió. La solicitud versa sobre el total de maestros que laboran en esa secretaría, desglosado por sueldos que ganan cada uno de ellos. Vuelvo a repetir lo mismo. En esa secretaría. O sea, la prevención sí la agotó. En ese sentido, el planteamiento que propongo es que se refiere a los docentes que efectúan labores de carácter administrativo o afines a su actividad laboral dentro de las instalaciones de la Secretaría de Educación, incluyendo el propio titular de ese ente. Y como bien hace un momento lo manifestaba también el consejero José Antonio Bojorge, como ustedes observan, no manifiesta periodo. Y bueno, ya en otras ocasiones y en reiteradas ocasiones hemos normado como criterio, y vale la pena también que esto quede ya reflejado dentro del acto de nuestro proyecto de criterios, que cuando esto no se manifieste se refiere concretamente al periodo en que nos está solicitando o realizando la información. En ese sentido, proponemos revocar este asunto para que de nueva cuenta la Secretaría de Educación, en función al resolutivo que estamos presentando, de respuesta en tiempo y forma a lo requerido por el recurrente. Pongo a la consideración, compañeros consejeros, este asunto, y si tienen alguna opinión, algún sentido diferente o contrario, estoy en la mejor disposición de escucharlo y de ser necesario corregir nuestro proyecto. Fíjense que yo sí tengo duda en relación a eso. En esa secretaría, si nosotros tomamos en cuenta de que todos los maestros y todas las escuelas dependen de la secretaría, entonces yo haber precisado, pero el recurrente pues no dice en esa secretaría, entendiéndolo en sentido amplio, se refiere al global, a todos, desde mi punto de vista. Y es que, como bien hace un entonces, momento, yo considero que, no sé si me parece, para no incluir en error, analizarlo con mayor profundidad. Sí, porque si vemos, fíjense usted lo que dice: copia en versión electrónica de la lista nominal de maestros desglosados por número de plazas que tengan. Esa es la solicitud que le hacen a la Secretaría de Educación.
en el caso del consejero José Antonio Borges. Y luego en la prevención, y lo mismo, Sí, copia en versión electrónica en la lista nominal de maestros desglosados por la cantidad de sueldo denegado. La solicitud, cuando obviamente contesta la prevención, dice: la solicitud versa sobre el total de maestros que laboran en esa secretaría. Ajá. ¿Cómo entendemos esa secretaría? Entendemos que la secretaría, como ente público, abarca a todos los maestros. Bien, por eso quería... Sí, aquí es importante, Sí. pues, su interpretación, de acuerdo a lo que dice el diccionario, habría que buscar el diccionario jurídico a efectos de que nos indicara más o menos, porque yo entiendo esa secretaría como un todo, no en particular a la dirección, a la mera cuestión administrativa, porque uno dice lo que están comisionados en la secretaría. Bueno, aquí el asunto es cuestión nada más de... el asunto es que ya hay un resolutivo por parte del consejero José Antonio Borges, en donde efectivamente hace alusión a la totalidad de los maestros que están laborando dentro de la secretaría, y hace alusión a que debe de ser de preprimaria, secundaria. Así es. Y el sentido es revocar. Aquí sería simplemente corregir e irnos bajo el propio lineamiento Así es. del resolutivo. Y el sentido es correcto, es revocar. Sí. Sí, está correcto, es nada más Es el la- total de maestros que que debe laboran. ser el universo total Así de es. maestros que tiene la Secretaría de Educación como ente público. Así, nada más con ese y se pasa. Muy bien. Entonces le solicito al secretario, usted no tiene, ya dijo que no. Secretario ejecutivo, ponga a consideración de ese cuerpo colegiado los dos proyectos de resolución de que acaba de dar lectura el consejero Isidro Rodríguez Reyes. Con gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los dos proyectos de resolución presentadas por la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro. A favor, con la consideración de lo que va a ajustar al todo de los maestros. Consejero José Antonio Borges Pérez Nieto. A favor. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos y con las observaciones referidas con 3 votos a favor. Bien. Entonces pasamos al siguiente punto del orden del día. Además de que si hubiese hecho la precisión en el interior de esa secretaría, a lo mejor pudo haber Así es. y su solicitud de información hubiese sido excelente, porque eso le daría un parámetro a él y a quien quisiera la información de quienes están dentro de un área administrativa y a lo mejor no deberían estar. Así es. Sí, estoy de acuerdo con usted. Sí. En su área. Sería bueno pues en que se viera. Pero tiene todavía la oportunidad de volver a hacer otra información. Bien. Enfrentar. ¿Verdad? Muy bien, entonces pasamos al otro punto, que es el séptimo, y se refiere a la propuesta de proyecto de resolución de la ponencia a mi cargo, y me permito dar a conocer a los señores consejeros los recursos de revisión 287, 38 y 410, todos del 2014. Para ello les voy a dar a conocer el primer recurso de revisión que pongo a consideración de ustedes, que es el 287. En efecto, el que recurre solicita a la Secretaría de Salud lo siguiente: informes presentados por la Secretaría de Salud relativos a procesos de responsabilidades administrativas solicitados por la Secretaría de Contraloría durante el año 2014. Aquí el sujeto obligado hace un acuerdo de prevención y le dice que no está clara
su solicitud y por ende lo proviene. En ese sentido, pues determinó que el requerente dice que interpone el recurso de revisión y dice: el sujeto obligado no atendió mi solicitud porque me manda a prevenir. Previo análisis a todo lo que contiene el expediente, nos encontramos que tiene razón el recurrente, porque es clara la pregunta o la solicitud que hace y por ende no da lugar a que haya una prevención. En ese sentido, lo que procede es revocar el asunto a efectos de que de la solicitud de la información que solicita la persona que impugna ese acuerdo. Esa es la resolución en virtud de que lo manda la prevención. Él dice que no le dio la información correcta y por ende lo que debe proceder es darle la información correspondiente. No sé, consejeros, si tienen alguna cuestión que hacer valer en este asunto para que yo lo agregue, le quite o lo modifique, no sé. ¿Usted, consejero? Si me permite, paso al segundo asunto, que es el relativo al 308. En este procedimiento nos encontramos que también es a la Secretaría de Salud. El inconforme pidió, mejor dicho, información mediante el sistema Infomex Tabasco y le pidió al sujeto obligado proporcione el resolutivo del expediente de responsabilidad SSUJ diagonal PA diagonal 14 diagonal 2012, mismo que ya fue resuelto. Punto, gracias, dice el impugnante. A este respecto, el sujeto obligado dictó un acuerdo de orientación en la que le comunica al particular que la información pedida es competencia de la Secretaría de Contraloría y justifica esta circunstancia con el oficio número SSUJ-PA 1613 diagonal 2014 de fecha 7 de julio del año 2014, firmado por el titular de la unidad jurídica, donde dice que, no sé si me permiten, es muy largo, pero yo sí quisiera leerlo, y dice el jurídico: al respecto, le hago del conocimiento que el expediente que se solicita vía Infomex no se encuentra en la Secretaría de Salud, dado que según los antecedentes del personal que labora en esta unidad, se conoce de manera extraoficial que efectivamente la unidad jurídica que era dirigida por el licenciado Edinson Mateos Pairó, entonces titular de la misma, quiso conocer de los hechos que denunciaban relacionados con la falta de los estados financieros, mismo que no fue así por razón que el entonces encargado del despacho de la Dirección de Responsabilidad Administrativa de la Secretaría de Contraloría, por la cuantía tal y como le establece el artículo 60 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, es por ello que la unidad jurídica que hoy dirijo no conoció ningún expediente, que ya tuvo la intervención de la autoridad que ya se menciona, que se radicó a través de los oficios SCDGAGP diagonal 1716 diagonal 2012 de fecha 31 de octubre del 2002, emitido por el entonces director general de la Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de Contraloría, con número de expediente 190 diagonal 2012, y que fue esta causa administrativa que con fecha 13 de diciembre del 2012 se le hace del conocimiento a la entonces Secretaría de Salud el acuerdo de fecha 27 de noviembre del 2002, en la que se decretó la suspensión temporal del C. Adalberto Vázquez Gómez, entonces director de la Administración de la Secretaría de Salud. Por lo que en base a lo anterior, para el caso de requerir información al respecto, esta sea solicitada a la Dirección de Responsabilidad Administrativa de la Secretaría de Contraloría. Esto es lo que contesta textualmente el director jurídico de la Secretaría de Salud. En contra de ese acuerdo o esa versión que da el jurídico de esa secretaría, el solicitante se inconformó
manifestando, lo solicitado es el expediente y responde que no cuenta con él ya que se remitió a otra secretaría, por lo que la respuesta es incompleta ya que debió declarar la inexistencia de la información solicitada y no presentar un argumento sin fundamento alguno. Se solicita se presente la información requerida o se actúe conforme a la ley de transparencia y se declare la inexistencia del expediente inicio. En efecto, al analizar y encontrar todos los elementos de pruebas que obran en el proceso que estamos analizando, efectivamente el sujeto obligado, su actuar fue incorrecto. No corrobora con ningún medio de prueba que demuestre la autenticidad de su dicho, pues no acredita que en efecto el expediente de responsabilidad con número de control interno SSUJ-PA14-2012 obre en los archivos de la Secretaría demandada, ni que haya sido remitido a la Secretaría de Contraloría. En esa virtud, previo análisis a todas las otras actuaciones, lo que procede es revocar ese acuerdo de disponibilidad de información para efectos de que atienda la solicitud y en su caso de que no encuentre los documentos, pues demuestre cuándo y de qué manera se envió a la Secretaría de Contraloría. No sé si tienen alguna cuestión que hacer valer en este proyecto de resolución. Lo pongo a consideración de ustedes, señores consejeros. Entonces paso al tercer asunto, que se refiere al recurso de revisión 410 y es contra el ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Aquí el particular solicitó todos los oficios dirigidos. En este asunto ya lo hemos hecho en otras ocasiones, parece que les ha tocado a algunos de ustedes, a mí sí ya me tocó otro asunto, en el que expide los oficios dirigidos al LAE Alejandro Salvador Vela Suárez, director de Finanzas Municipal de ese ayuntamiento, en lo que va del año 2014. El sujeto obligado negó la información y afirmando que ese órgano variante advierte que la información pedida al solicitante es de naturaleza, no es de naturaleza pública. Y nosotros le decimos que de acuerdo a lo que prevé la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, toda información es pública y como tal debe de entregarse porque no es propiedad del ayuntamiento del municipio de Tenosique. Esos son los tres asuntos que pongo a consideración de ustedes, señores consejeros. Si tienen alguna cuestión que hacer valer en este último. ¿Ninguna? Entonces pasamos, le pido al secretario ejecutivo ponga a consideración de este cuerpo colegiado los proyectos de resolución que acabo de dar a conocer. Con gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia de la consejera presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bocortes Presidente. A favor. Consejera Felicitas del Carmen Suárez Castro. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Gracias. El punto octavo del orden del día se refiere a los asuntos de trámites para el sorteo respectivo. Señores consejeros, me permiten informarle que el previo sorteo realizado por ellos dieron informes. Se correspondieron los siguientes expedientes para efectos de elaboración de los proyectos de resolución que en derecho correspondan. Para el caso de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, me permite informarle que le correspondieron los siguientes expedientes. RQ diagonal 134 diagonal 2014 promovido en contra del partido Nueva Alianza. RR diagonal 376 diagonal 2014 promovido en contra del ayuntamiento del centro de Tabasco. 376. RR diagonal 546 diagonal 2014 promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.
RR 549, diagonal 2014, promovido de igual manera en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. RR diagonal 555, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Administración. RR 559, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. RR diagonal 605, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centla, al igual que el RR diagonal 612, diagonal 2014. RR 615, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, al igual que los recursos 618 y 621 de la misma serie 2014. RR 624, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Administración. RR diagonal 627, diagonal 2014, y el RR 631, diagonal 2014, ambos promovidos en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. RR 635, diagonal 2014, y 635, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, y el 640, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Eso en cuanto a la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes. Para efectos de la ponencia del doctor Luis Antonio Pérez Nieto, me permite informarle que le correspondieron los siguientes expedientes. Identificado con RQ diagonal 139, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco. RR 404, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. RR diagonal 547, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. RR diagonal 553, diagonal 2014, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. RR diagonal 557, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. RR diagonal 603, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. RR diagonal 606, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centla, Tabasco. RR diagonal 613, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco. RR diagonal 616, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centla, Tabasco. RR diagonal 619, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centla, Tabasco. RR diagonal 622, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centla, Tabasco. RR diagonal 625, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. RR diagonal 628, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. RR diagonal 633, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. RR diagonal 636, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Y por último, el RR diagonal 642, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Por último, para efecto de la ponencia de la consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro, me permito informarle que le correspondieron los siguientes expedientes. RQ diagonal 143, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco. RR diagonal 545, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. RR 548 y su acumulado 550 de la serie 2014, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. RR 554, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Administración. RR 558 y su acumulado 560, ambos de la serie 2014, promovido en contra de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. RR 604, 2014, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. RR diagonal 611, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. RR diagonal 614, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centla, Tabasco. RR diagonal 617, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centla, Tabasco. RR diagonal 620, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Centla, Tabasco. RR diagonal 623, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. RR diagonal 626, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. RR diagonal 629, diagonal 2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. RR diagonal 634, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. RR diagonal 637, diagonal 2014, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Y por último, el RR diagonal 638,
¿Es cuánto considera el presidente? Ahora Ok, sí. gracias. Sí, ahora sí, llovió. Pero está bien porque hay que resolver de la mejor forma Gracias. los asuntos y como tal está correcto. Bien, pasamos al punto 9, que se refiere a cuestiones generales. No sé, les invito a ustedes, señores consejeros, si tienen alguna cosa que precisar en asuntos generales, se les concede el uso de la voz. Sí, se le concede el uso de la voz al consejero José Antonio Jorge Pérez Nieto. El día de hoy, a través de mi persona, queremos alzar la voz, porque el acceso a la información pública y la transparencia se encuentran en terapia intensiva. El corazón del Estado mexicano late cada día, cada momento más lento. La transparencia y el acceso a la información pública corre en estos momentos el riesgo de sufrir una cuadraplegia, porque los grandes avances del Estado mexicano, como la máxima publicidad, la prueba de daño, la apertura de la información en los casos de violaciones graves en materia de derechos humanos, las causales de reserva, las impugnaciones y todo el sistema que protege y tutela los derechos humanos en esta materia, hoy se encuentran lapidados. Hay fantasmas, hay voces sin rostro que generan una suerte de observaciones que ponen a dudar a los legisladores sobre las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. Estos agentes externos que pretenden con una burka cubrir sus rostros para actuar por fuera de las instituciones, pueden romper la institucionalidad que tantos años costó al Estado mexicano forjar la transparencia y el acceso a la información pública. Por eso el día de hoy nos sumamos a este llamado colectivo al Senado de la República, en particular a los senadores de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, Arquímedes Oramas, Fernando Mayans, para que defiendan los principios que soportan la libertad de información. Señores senadores, sin retrocesos, solo progresos, porque la Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos, en sus últimas reformas del 2011, establece con claridad el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Es importante que rescatemos, que revivamos, que volvamos a lanzar esta enorme conquista del Estado mexicano donde todos participamos. Los ciudadanos con los que he tenido oportunidad de intercambiar ideas y que el día de hoy aquí hago uso de la voz como consejero, defendemos este inalienable derecho irrenunciable a participar en los asuntos públicos de forma permanente, no cada vez que haya elecciones, no cada vez que tengamos una cita por parte de los servidores públicos para poder tratar nuestros asuntos. Nosotros somos vigilantes, supervisores, construimos una Contraloría Social. Es notorio la incapacidad instalada de algunas instituciones para supervisar el correcto ejercicio del poder público, pero entre todos construimos esta colectividad. Por lo tanto, solicitamos al Senado de la República escuche nuestra voz. Es todo lo que quería compartir en este foro con ustedes, queridos compañeros consejeros, y con las personas que escuchan esta intervención. No, entonces no habiendo otro asunto que tratar.
Les invito a nos pongamos de pie y hacer, siendo las 12 horas con 19 minutos del día 4 del mes de marzo del año en curso, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se cita para la próxima, que será también una sesión ordinaria. Tendrá verificativo el día miércoles 11 de este mes y año en este mismo lugar. Muchas gracias por su asistencia.